Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro canal de YouTube, nuestro podcast y, por supuesto, nuestra web. Y hoy tenemos el placer de hablar con alguien que consideramos amigo de la casa y alguien importante en el sector hotelero para todos nosotros, que es Ramón Estalaya, el secretario general de CEAT. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanda. Un placer siempre charlar contigo. El motivo de esta pequeña entrevista, evidentemente, es la cercanía del Congreso de Hoteleros, que, como sabéis, se celebra en Cartagena este año. Y lo primero es precisamente preguntarte por eso, ¿no? Por esta elección. Quizás no es el destino que quizás o más habitual, a lo mejor, es un destino diferente. Y quería preguntarte un poco por las virtudes, ¿no? De Cartagena o de la belleza que también tiene llevar el Congreso a un destino un poco diferente, ¿no? ¿Cómo lo ves desde la Confederación? Bueno, vamos a decir que mira, la decisión de dónde se hace un congreso en CEAT no es una decisión solo de la propia Confederación, ¿no? Es una decisión estos congresos son bienales, se hacen cada 2 años, y entonces hay una serie de asociaciones. CEAT tiene 51 asociaciones que son miembros, ¿no? Algunas son autonómicas, la mayoría son, digamos, provinciales. Incluso hay alguna que en alguna provincia hay un par de asociaciones por la diferencia de tipología turística en las provincias, ¿no? Entonces, las asociaciones son un poco las que deciden dónde ir, y la manera de hacerlo es que son ellas las que se convierten en candidatas. La asociación decide proponer una candidatura, se abre un periodo siempre un año antes, digamos un año después del último congreso, se abre un periodo y las asociaciones pues son las que nos indican: me gustaría participar, me gustaría formar parte, y entonces se hacen un dossier, y en ese dossier pues hablan de qué pueden aportar ellas o por qué es importante para ellas, ¿no? La realidad turística de España es que nosotros nos hemos dado cuenta, y la riqueza yo creo que tenemos la suerte en la Confederación, es que forman parte todas las asociaciones de España. Sol, los de urbanos, los de la España interior, los de grandes destinos, los de pequeños destinos. Y entonces el último se hizo en Mallorca, ¿vale? Hemos tenido en Sevilla, hemos tenido en Madrid, hemos tenido en Valencia, en grandes ciudades, pero al mismo tiempo también se han combinado con ciudades pequeñas, como Oviedo y Salamanca. Y no es por despreciarles de ninguna manera, sino que es intentar llevar y acercar la realidad de toda la Confederación a una zona concreta. En este caso, la Asociación de Murcia, porque la elección de Cartagena ya fue de ellos, la Asociación de Murcia tiene un enorme interés en desarrollar el turismo en toda la región, pero pensaron que Cartagena era un lugar apropiado por varias razones. La primera, porque aunque tiene una planta hotelera pequeña, es un buen destino en sí mismo. O sea, Cartagena, mucha gente que no conoce Cartagena, yo creo que se va a ver sorprendida por lo que ofrece la ciudad. Tienes una ciudad pequeña, es una ciudad que tiene un mar estupendo con un puerto importantísimo, pero que también tiene algo relacionado con el turismo, como su museo submarino o su teatro romano, unas calles maravillosas. Se come divinamente, eso te lo digo porque ya lo sé de primera persona, ¿eh? Y creen que era bueno enseñarlo y poder atraer personas. Y ha apostado mucho también la región de Murcia y el propio Ayuntamiento de Cartagena por este congreso. En segundo lugar, hay una cosa, Juanda, que te va a sorprender, pero es así. Los destinos y las grandes ciudades para hacer un congreso tienen ventajas y tienen inconvenientes. Y uno de los inconvenientes más grandes es que se convive muy poco el congreso. Porque si organizamos un congreso en una gran ciudad, y nosotros vivimos en Madrid, el primer ejemplo que te pongo es Madrid, sé que va a venir mucha gente, pero sé que mucha gente se va a escapar. Es decir, te voy a ver a 4 o 5 ponencias que me interesan, voy a una cena de gala, o si vienen determinadas autoridades, pues bueno, pues voy a estar ese momento, y luego el resto, pues tengo que ir al dentista, o tengo que ir a una zapatería, o tengo un hijo que está estudiando, no voy a verle. Y eso pasa en una ciudad como Madrid. En cambio, en Cartagena, pues menos personas van a tener relación directa con algo que pasa en Cartagena. Y eso nos va a permitir hacer una vida mucho más del Congreso, desde el miércoles que llegamos hasta el viernes a mediodía que nos vamos. Incluso mucha gente se va a quedar el fin de semana. Pues eso te va a hacer que la convivencia en todos los eventos, la gente no se vaya. Entonces, fue una de las cosas que vimos como una oportunidad, porque al final el Congreso es un congreso para estar juntos, hablar y no solamente escuchar ponencias, sino para hacer networking y para estar unos con otros. Sí, entiendo que hay además una parte de relación entre los hoteleros, ¿no? Y de experiencia en todo ello que va más allá de las ponencias, ¿no? El poder compartir ideas,
quejas incluso a veces, ¿no? Los problemas de cada uno, y tener este espacio de vernos y de hablar después de las ponencias también es importante. Hay un tema también interesante que es la elección del lema, ¿no? De cada congreso. En este caso habéis elegido Cuidamos el destino. Entiendo que hay un matiz de reivindicación, ¿no? En ello por todo lo que se ha hablado a veces, ¿no? De que el turismo podía en alguna ocasión incluso maltratar algunos destinos, y entiendo que va por ahí, ¿no? La elección, ¿no? De tratar de demostrar en qué aspectos el turismo y la hotelería va de la mano con el destino y no al revés, ¿no? Correcto. Mira, vamos a ver. Cuando empezó el turismo en España, se vio que era una necesidad desde el punto de vista económico. Se necesitaba, digamos, potenciar, y en muchas zonas se sigue viendo el turismo como la única industria sin chimeneas que puede llegar para muchas zonas. España así lo determinó, hizo un esfuerzo enorme. La siguiente etapa, la segunda etapa, fue una etapa en que se metió la administración pública a opinar, y a partir de ese momento se puso a legislar. Y se legisló porque al principio se hacía un hotel en cualquier sitio, al principio lo que se llegaba era aquí hay que traer el turismo y se acabó. Y luego llegó un segundo momento en que nos empezaron a regular. Y nos empezaron a regular, como pasa muchas veces, con un exceso de regulación, ¿no? No hay ningún sector, yo creo, tan regulado como el nuestro. A lo mejor el transporte de mercancías peligrosas o alguna cosa está regulado como nosotros. O sea, cuando uno pone una tienda de ropa, nadie te dice si tienes que poner los pantalones a tal, cuántas tallas tienes que tener, dónde las tienes que guardar, cómo tienes que ordenar la iluminación. Y a nosotros, en cambio, nos dicen en un hotel cuánto tiene que medir la cama, cuánto tiene que medir el baño, nos dice qué servicios tenemos que prestar, que si tenemos que tener 24 horas de no sé cuánto, si tenemos que tener buffet, si tenemos que tener parking. O sea, nos organiza nuestro negocio absolutamente, lo cual es un exceso de regulación, ¿no? Pero esa relación que teníamos entre la administración pública y los empresarios, de repente nos encontramos en una tercera fase que no se podía haber pensado, y que ha sido, yo creo, los últimos 3 años cuando ha habido la fuerza, que es que en la ecuación entra una parte social que son los trabajadores y los residentes. Empiezan a encontrarse dificultades para encontrar trabajadores en algunas zonas, nadie lo entiende. Yo creo que eso es interesante ver. El otro día le dieron el premio Princesa de Asturias a un filósofo coreano, interesantísimo, lo recomiendo a todos leer, en que hablaba de la teoría de la renuncia, el por qué la gente no quiere trabajar, por qué no les interesa, digamos, trabajar, y es una cosa que ya predijo hace 15 años y le han dado el premio Princesa de Asturias, o sea, que es un tema sociológico muy serio. Pero luego hay una segunda parte, que no son los trabajadores, que son los residentes. Los residentes siempre veían el maná del turismo como algo que era bueno porque aportaba dinero. Lo que sucede es que también la sociedad está empezando a ver que cosas que aporten dinero en sí mismas no tienen por qué ser buenas. Y se rechaza. Se rechaza la droga, que puede dar muchísimo empleo y muchísimo dinero, y se rechaza por la sociedad. La trata de blancas, digamos, el maltrato infantil, la venta de armas, y todos pueden dar mucho dinero, pero la sociedad no las admite como tales. Y lo que no queremos es que el turismo entre en esa categoría, en que nos digan el turismo es bueno porque da dinero, pero es malo porque crea externalidades negativas. Y Juanda, a nadie se le puede engañar, porque es verdad que el turismo genera también algo negativo, igual que muchas cosas positivas. Lo que sucede es que el turismo en sí mismo no lo genera en muchas ocasiones hasta que no hay una gran presión. Y esa gran presión se produce por una llegada masiva de personas, normalmente, en un sitio determinado, y casi todos al mismo tiempo. Eso que ha estallado, nosotros creemos que no es culpa de los hoteleros. Los hoteleros tenemos menos hoteles hoy que en el año 2017. Sin embargo, se ha duplicado la oferta en España por modos alternativos de alojamiento que todos conocemos, ¿no? Y sin ninguna crítica hacia nada, porque no es una crítica, lo que sí nosotros queremos hacer valer es que nosotros los hoteleros, que estamos ahí como permanencia, con unas grandes inversiones hechas, es fundamental que los residentes entiendan que estamos para quedarnos y que estamos para ayudarles. Y queremos hacer ver que hemos sido capaces de aportar, qué somos capaces de aportar y qué cosas buenas les aporta el turismo, digamos, aunque no se esté quedando el residente en esa cama, qué cosas buenas hacemos y tenemos que hacer, ¿no? Porque yo creo que somos un ejemplo, que muchas veces lo comentamos poco, de cómo se han mejorado
la vida de los ciudadanos gracias a los hoteleros. Quizás ha faltado en ese sentido comunicación a la hora de hacer ver. ¿Ha sido más sencillo enseñar la parte mala que la parte buena? ¿Puede ser? Bueno, es que sobre todo se ha utilizado por algunos grupos políticamente, o sea, es decir, hoy en día vemos que hay axiomas y cosas que se están utilizando, lo que se llaman los grandes mitos, que muchas veces no tienen por qué ser verdad, ¿no? Y entonces en el turismo no entendemos la razón por qué hay gente que lo ataca en sí mismo, cuando yo creo que en sí mismo no es malo. El turismo mal gestionado, la falta de planificación, genera una serie de problemas, pero se utiliza. Entonces, políticamente se ha estado utilizado por algunos. Yo he llegado a decir, a oír, y te voy a contar, hace no mucho tiempo, tuvimos una reunión de todos los representantes de la OTREC, de la patronal europea, que eran los presidentes y gerentes de las patronales de toda Europa. Y nos fuimos al sur de Tenerife. Y vino la Secretaría de Estado. Y la Secretaría de Estado pues estaba haciendo una entrevista en televisión en la puerta de un hotel y la atacaron un montón de gente a gritos, a hacerle un escrache y como a pegarla. Llegó la Policía Nacional, claro, nadie entendíamos nada, primero la seguridad del hotel y todo esto, y entonces detuvieron a aquellos que la querían pegar, ¿no? Entonces yo me acerqué a uno y le dije, oye, yo hay una cosa que no entiendo. Digo, ¿tú eres de aquí? Me dijo, sí, un tío de Tenerife, sí. Y le dije, ¿y por qué habéis hecho este escrache a la Secretaría de Estado? Y nos dice, ¿por qué no queremos turismo? Y yo le pregunté, ¿y por qué no queréis turismo? Y me dijo, mira, un silogismo que me quedé alucinado. Dice, el silogismo, digamos, el turismo trae riqueza. La riqueza trae empresas. Las empresas crean empleo. El empleo nos quita la libertad y nos convierte en esclavos. Caray. Y claro, ante eso, dices tú, vamos, ese razonamiento, dices, o sea, alucino. Sí, no hay Pues mucho que bueno, debatir. claro, pero también hay gente que cuando ve que no tiene sitio para aparcar, o cuando ve que hay unas colas en un hospital, o cuando ve tal, te dice, la culpa es del turismo. Entonces hay que utilizarlo cuando dices, oye, es que a lo mejor faltan rotondas porque no se han hecho las administraciones públicas, o faltan camas hospitalarias porque el responsable de sanidad no las ha hecho. O sea, pero es que la culpa no es del turismo, es que viene más gente. Bueno, pero es que no ha habido las inversiones que había que hacer. Ahí lo que nosotros queremos es un poco analizar, Juan, analizar los problemas que existen, solucionarlos, pero poner en valor lo que hacemos. Efectivamente, que tú has dado en el juego, falta comunicación. Pero es que dábamos por hecho, a lo mejor de forma equivocada, que la gente se iba a dar cuenta. O sea, el hecho de que haya bonitos parques y jardines, que su contribución en muchas zonas viene gracias al turismo, o el hecho de que tengamos parques temáticos que también utilizan los propios, o el hecho de que tengan un proyecto de vida familias porque están trabajando en estas empresas, nosotros pensábamos que era bueno, pero se utilizan como banderas y realmente hoy la cogen con nosotros, al día siguiente con Palestina o al día siguiente con las mascotas. O sea, hay que cogerla con alguien y en este caso lo que nosotros queremos es que no la cojan con nosotros porque los propios residentes digan, oye, esto no es verdad. Es que las noticias buenas no suelen ser noticias, desgraciadamente, pero ese es un debate para otro día. Yo sí te quería preguntar, porque en la parte que sí que está, digamos, de mano de los hoteleros, de lo que sí pueden mejorar y de lo que pueden hacer, eh, eh, entiendo que el programa del Congreso también va en ese sentido, ¿no? Es decir, en cómo podemos hacer para mejorar gestión, cómo podemos hacer para abordar sostenibilidad o accesibilidad desde un punto de vista real y que no se quede solo en ideas de marketing, etcétera, o de cómo implantar tecnologías que la gente está empezando a utilizar de un modo masivo, como puede ser el caso de la inteligencia artificial, para no quedarnos atrás. Yo entiendo que, por lo que hemos visto ya del programa, la idea es avanzar en esas direcciones, ¿no? Correcto. Además, vienen personas, los ponentes que vienen son todas personas que están tocando la realidad todos los días, ¿no? Una de las cosas más interesantes, yo creo, va a ser es escuchar de mano de sus protagonistas los ejemplos de qué cosas están haciendo ellos por el bien del destino, por el bien de los empleados, por el bien de sus empresas, o cómo mejorar la gestión, cómo... vamos a tener una ponencia, yo creo, muy interesante de John Hernández de inteligencia artificial, donde ya no solamente nos van a hablar de qué es la IA o qué es ChatGPT, ¿no? Sino de hacia dónde debemos ir, porque el mundo va en esa dirección. Mira, tenemos un sector que evoluciona a una rapidez gigantesca, sin ayudas públicas. Y te diría que gracias a Dios, nosotros no buscamos ayudas públicas, nosotros somos enemigos de las subvenciones. Pero ya lo dijo Darwin hace mucho tiempo, ¿no? En la teoría de la evolución de las especies, que para evolucionar hay que saber anticiparse a qué va a venir y producirse unos cambios, ¿no?, estructurales. Estos cambios los llevamos haciendo desde 1970
en adelante. Nos hemos ido adelantando al mercado y las llegadas de Internet, los COVID, digamos, el aumento de los viajes, la disminución de los viajes, el petróleo. Hemos sido capaces de adaptar en todo. Pero ahora hay un momento de cambio muy importante y la inteligencia artificial digamos, va a ser la que va a gestionar un poco todos los problemas, porque creo que hay muchísimas oportunidades. Tú de eso sabes, Juanda, una barbaridad, porque de las personas que sé que más casos conoces, pero también de cómo relacionarnos con las personas, con nuestros empleados, cómo relacionarnos con nuestro entorno y cómo relacionarnos con nuestras administraciones públicas, que hay que al final toman decisiones que nos competen y creo que va a ser interesante, muy interesante. Y luego lo que decíamos, la parte social. En la parte social, la gente sale de una ponencia inspiradora y se ponen todos a hablar entre ellos y les salen mis temas, mira qué hago yo, qué haces tú, y ya también ya no es solamente un gran gurú que te viene a hablar, sino adivinar qué te están haciendo compañeros como tú. Me estaba acordando mientras me dabas esta respuesta de la última vez que tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Gaspar, a quien conoces, y él decía que no sabía muy bien qué iba a pasar con la hotelería, con toda esta tecnología, pero él sabía que la hotelería que él conocía iba a estar siempre y se refería precisamente a la parte humana. Yo creo que no era parte de la entrevista, caray, pero ahora que te tengo, imagino que también uno de los mensajes del Congreso será seguramente ese, conocer la tecnología, saber aplicarla, pero no perder la esencia de esta profesión, ¿verdad? Claro, es que esto es un negocio de personas para personas. Digamos, nosotros no vendemos servicios sin más. Servicios sin más vienen los que te arreglan en ordenador a distancia, ¿sabes? Eso es una empresa de servicios, ¿no? Y nosotros no. Es decir, yo creo que hay todo tipo de clientes que lo que les preocupan. Me dices, oye, ¿te parece bien hoteles sin recepción? Sí. ¿Te parece bien hoteles que haga todo online, check-in y camas que se autohacen como esas que se le da la vuelta a la sábana sola? Pues me parece estupendo. Pero lo que no sé si le va a parecer estupendo a la gente. Entonces, a mí me encantaría que la gente tuviera libertad para intentar eliminar esa parte humana, ¿vale? Pero es posible que me acierten. Y al final, yo soy más liberal en ese sentido, de que hay que dejar que sea el público el que elija. Uno ofrece servicios y, oye, si no te los compran, pues desapareces y llegar a otro, ¿no? Y yo creo que esa sensación de sentirte en casa. Hemos hecho una campaña en la Confederación, yo creo interesante, en que el hotel todo el mundo tiene un recuerdo de que los hoteles han sido una parte importante en su vida para todo, para celebraciones, para ese viaje con tus abuelos, esos viajes con tus padres o con amigos, el irte a una ciudad a trabajar y llegar y dejar las cosas encima de la cama y sentirte en casa. Toda esa sensación la producen las personas que están ahí. Y esas personas son las que te dan seguridad, las personas que te dan limpieza, las personas que te dan de comer, o sea, todo eso son personas las que están detrás. Y yo creo que ese trato de esas personas es lo que marca la diferencia entre un establecimiento y otro. Y hablando de personas, y por cerrar con esto la entrevista, a mí me consta que preparar este congreso a vosotros os lleva meses, que tenéis un equipo maravilloso y eso me consta de primera mano trabajando en ello. De cara al hotelero, ¿con qué sensación os gustaría dejarles, ¿no? Cuando se vayan del congreso? ¿Qué os gustaría haber conseguido? ¿Por qué es importante que vayan? ¿Y qué os gustaría que se llevasen, ¿no? Para que al final de todo ese trabajo os quedase con esta sensación de ha merecido la pena. Bueno, primero que se vayan con nuevos amigos, con gente que no hayan conocido y que gracias al Congreso han conocido, porque eso no te lo produce lo que estamos haciendo en este momento, que es hablar, digamos, de pantalla a pantalla. Que ese roce, ese sentarte con una persona en la comida y tal, diga, oye, pues tal, pues mira, te voy a ver a tu casa, tú qué haces, tal, irte con nuevos amigos. Y luego que se cree una inquietud. Esto que he oído que se puede hacer, a ver cómo lo aplico. Y después vienen proveedores, lógicamente los congresos funcionan una parte muy importante gracias a que proveedores apuestan por nosotros para presentar sus cosas y entonces pues que esos proveedores vean hoteleros que quieren hacer lo que, digamos, o quieren utilizar esas tecnologías o quieren utilizar esos productos, y se produzca esa relación. Nosotros lo que queremos es que la gente se toque y que estén unos con otros y que se vayan contentos de decir, y sobre todo que bien lo pasamos, porque muchas veces los recuerdos que tenemos, excepto que haya muchas
ponencias wow, que no es el tema. O sea, aquí no venimos a traer a Obama a que nos haga una conferencia que no tiene nada que ver con nosotros, pero llenamos esto porque viene Obama, o que viene a cantar Pablo Alborán y que la gente viene a escuchar a Pablo Alborán, pues, pues sí, la verdad es que podía tener éxito, pero no es, digamos, el objeto, sino que se vayan contentos y digan, oye, he conocido a gente interesante, he escuchado cosas, me ha creado una inquietud, creo que se pueden hacer más y están en la línea que yo creo que hace que es algo hacia donde va el mundo, ¿no? Y esto es una unión, pues, de todos los que pensamos de la misma manera, que son todos los que queremos que esto funcione bien, con absoluta libertad después que en cada micro cosa cada uno piense lo que quiera. Ya sabes que nosotros somos políticamente neutros, es más, va a haber muy pocos políticos este año en el Congreso, no por nada, y los que va a haber son de partidos políticos los relacionados directamente con el turismo. O sea, no es esto un desfile de autoridades donde la gente venga al besamanos, no tiene nada que ver. Nos vemos entre nosotros, te diría casi sin corbata, y decir a todos, oye, aquí a escuchar, a trabajar y a pasarlo bien. Eso es fantástico, Ramón. Pues con esa idea nos quedamos. Podemos confirmar que no va a estar Obama ni Pablo Alborán en el Congreso, hasta donde yo sé. A no ser si que se escriban a la última hora, de momento no hemos recibido. Vale. No podemos confirmar ni desmentir la presencia de Obama. El filtro va a ser tuyo, yo te lo voy a preguntar a ti, Juan, a ver, ¿qué hacemos? Como lo llamas. Pero vamos. ¿no? Yo lo que no descartaría es que alguien cante en el Congreso, si sabes lo que quiero decir, y ahí lo podemos dejar. Luego por eso he dicho que no van a ir Pablo Alborán, pero ahí no lo dejan, no he hablado de música. Yo creo que puede pasar de todo. Confirmar eso sí la fecha, es del 19 al 21 de noviembre, si no me equivoco, y que los hoteleros que todavía no se hayan decidido y estén interesados aún pueden registrarse, ¿verdad, Ramón? Puerta abierta para todos ellos. Fantástico, pues allí los esperamos y allí nos veremos tú y yo con muchísimos hoteleros y con muchos profesionales del sector más. Así que, como siempre, agradecidísimo del tiempo que nos dedicas y un abrazo muy grande, Ramón. Abrazo enorme, Juan. Gracias por tu apoyo siempre. Gracias, de verdad, Gracias, muchísimas gracias.